El primer ejercicio decía el cuento de las temperaturas, donde la Dirección Meteorológica de la ciudad de Chile, buena, ¿ya? Decide realizar un análisis de las temperaturas para evaluar posibles cambios climáticos en la zona. Para esto debe almacenar 15 temperaturas en grados centígrados de las 15 regiones del país y obtener el promedio de las temperaturas, la cantidad de temperaturas inferiores a 10 grados, la temperatura más baja y la temperatura más alta. Ya, en realidad este ejercicio se basa en poder llenar un arreglo, ya sea con números al azar o con números ingresados por ustedes. Eso va a depender de ustedes básicamente. Y analizar cuál es la temperatura más alta y la temperatura más baja. ¿Ya? Después de eso sacar el promedio y todo lo demás. Entonces, para poder realizar esto, lo que teníamos que hacer era, primero, vamos a llamar al proceso como meteorología. Y vamos a definir la temperatura alta como, o sea, coma, temperatura baja, coma, temperaturas que representará el arreglo o dimensión, como ustedes lo quieran llamar, que almacenará las temperaturas que nosotros vamos a tener en el sistema y promedio. ¿Ya? Esto lo vamos a guardar como si fueran reales. Luego vamos a definir la variable i y un contador de temperaturas para contar la cantidad de temperaturas que son menores que 10 grados. Y lo vamos a definir como entero. Luego vamos a definir el largo de la dimensión. Se supone que hay que almacenar 15 temperaturas. Entonces, dimensión debe ser igual a temperaturas con 15 elementos. ¿Ya? Luego, colocamos temperatura alta, que será igual a... Y aquí teníamos que definir cuál era el rango que nosotros íbamos a colocar. Como no estaba explícitamente colocado en el ejercicio, era decisión nuestra. Ya, este ejercicio lo vamos a hacer con un número al azar. Por lo tanto, la temperatura más alta debe mantenerse en el rango más bajo del azar. ¿Ya? Yo voy a colocar un azar relativamente lógico. Creo que menos 40 grados y 50 grados de temperatura es un rango lógico y posible en temperatura. Entonces, si le coloco menos 41, ya estoy fuera del rango que acabo de colocar. ¿Ya? Entonces, la temperatura más alta va a quedar en menos 41 y la temperatura más baja debe ser todo lo contrario. Debe estar en el rango más alto que podamos encontrar. ¿Cuál es el rango más alto? Si es 50, evidentemente 51. ¿Ya? 51. ¿Cómo? Luego, el promedio debe quedar con un valor igual a 0. Y finalmente el contador de temperaturas también debe quedar con un valor igual a 0. Listo. Ahora, lo que había que hacer era llenar el arreglo. Entonces, colocamos para i igual a 0 hasta 14, que era el lugar inicial, o sea, el valor anterior a la cantidad de cajoncitos. ¿Por qué? Porque recuerden que los cajones empiezan con 0. Entonces, si son 15 es del 0 al 14, si son 10 del 0 al 9. ¿Ya? Entonces, i 0 hasta 14 con paso 1 para indicar que va a aumentar su valor de 1 en 1 por cada iteración y colocamos hacer. Luego, decimos que la temperatura en el cajoncito i va a tener un valor igual a azar y, a ver, si el rango menor que yo quiero colocar es 40 y el rango mayor es 50, ¿cuál es el número que yo debo colocar en el azar?
Si el rango menor es menos 40 y el rango mayor es 50, ¿cuál debo colocar? 90. Pero si coloco 90 me va a lanzar un valor entre 0 y 89. Ya, y ahí me va a lanzar un valor entre menos 40 y 49. Por lo tanto, lo que tengo que colocar aquí es 91 menos 40. ¿Ya? Entonces, voy a colocar también escribir sin saltar para que sepamos cuáles son los valores que se está colocando en las temperaturas. Ya. Y un escribir para que se vuelva a configurar el asunto de saltar y no siga pegándose los valores. ¿Ya? Porque si no, la próxima vez que coloque un escribir va a quedar pegado a los resultados de las temperaturas anteriores. Entonces tengo que colocar otro escribir para que ese se pegue y lo demás pueda seguir siendo escrito con saltos de línea. ¿Ya? Entonces ya una vez que tenía llenado estos valores, lo que tengo que hacer es simple y sencillamente analizarlos. ¿Ya? Entonces coloco un para analizarlos y vuelvo a decir que iba a valer 0. Y 0 con paso 1 a hacer. Y lo que tenemos que decir aquí es preguntar si la temperatura ¿ya? En el cajoncito I que nos encontramos en este momento es menor que la temperatura baja. Si es así, entonces ¿ya? Vamos a colocar que en la variable temperatura baja sea igual a lo que tenemos en temperaturas del cajoncito I. ¿Ya? En la primera iteración siempre va a asignarse ese valor. ¿Por qué? Porque todas las temperaturas van a ser más bajas que lo que colocamos ahí. ¿Ya? Entonces después va a ir analizando cajón por cajón. Si esto es menor que lo otro. Así de simple. ¿Ya? Esta es una forma distinta de como lo habíamos planteado en la clase pasada, que era comparando uno y uno. No, en este caso vamos a comparar con la variable si efectivamente es menor o no. ¿Ya? Luego, colocamos si temperaturas y es mayor a la temperatura alta. Y en este caso también, cualquiera en la primera iteración siempre va a ser más alto que la temperatura alta. ¿Por qué? Por el rango que tenemos de las temperaturas. ¿Ya? Entonces colocamos temperatura alta es igual a temperaturas en la posición I. ¿Ya? Luego, teníamos que preguntar si las temperaturas eran menores a 10 grados. Si eran menores a 10 grados, entonces teníamos que contarlo en el contador de temperaturas. Entonces, contador de temperaturas es igual a contador de temperaturas más 1. ¿Ya? Y finalmente teníamos que colocar el promedio. Por lo tanto, la variable promedio iba a ser igual a lo que teníamos en el promedio anteriormente más temperatura en su cajoncito actual. Listo. Y ahí teníamos el análisis. Luego solo teníamos que mostrar los resultados. ¿Ya? Entonces, colocamos escribir la temperatura más baja fue 2 puntos temperatura baja. ¿Ya? Luego escribir la temperatura más alta
fue, dos puntos, temperatura alta. ¿Ya? Escribir, la temperatura fue menor a 10 grados, coma, contador temperaturas, voy a decir una vez, dos veces, 10 veces, ¿ya? Y finalmente escribir el promedio de las temperaturas fue de, coma, y aquí colocamos, puede ser que hagamos esta acción antes o después, da lo mismo, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer ahora, promedio dividido por la cantidad de temperaturas que tenemos almacenadas. Colocamos el signo de los grados y listo, ahí está. Ese era el ejercicio de las temperaturas. ¿Alguna duda? Cuénteme. Porque, porque como tenemos una temperatura baja que puede ser menor a cero, ¿ya? Si le inicializamos en cero y preguntamos la temperatura que yo tengo en el cajón de temperatura, no sé, 5, es de menos 40, y digo, ¿es mayor a cero? No, no es mayor a cero. ¿Cachai? Entonces, exacto, entonces ponte en el caso de que tenga puras temperaturas negativas, ¿ya? No sé, menos 12, menos 15, menos 18, menos 1, menos 20. Entonces, si yo pregunto por la temperatura más alta y digo, ok, la temperatura en el cajón 1 es mayor a cero, o sea, claro, mayor a cero. No, pues no es mayor a cero. La temperatura en el cajón 2 es mayor a cero, tampoco es mayor a cero. Entonces nunca me la va a registrar. Por lo tanto, para eso tengo que utilizar criterios. ¿Cachai? ¿Cuál es la temperatura más alta que yo puedo encontrarme en este azar? Y lo dejo a la temperatura más baja. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, cuando se comparen, todas las temperaturas que lance el azar van a ser menores. ¿Cachai? Entonces las puedo almacenar. Y después, a medida que vaya recorriendo, digo, ¿esta temperatura es menor que la que tengo? No. ¿Esta temperatura es menor que la que tengo? No. ¿Esta temperatura es menor que la que tengo? Sí. La reemplazo y vuelvo a preguntar con el resto. ¿Cachai? Y con la temperatura alta pasa lo mismo, pero a la inversa. La temperatura más baja y voy preguntando si es más alta que la otra. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, esta es la forma de resolver el ejercicio de las temperaturas. ¿Ya?